A la mañana siguiente me sorprendí al percatarme que mi enfermedad se había ido, me sentí confusa, ya no tenía aquellos signos de infección, me alegré pero también me confundí, no era normal aquel acontecimiento, debemos de analizar algo y ese algo es que, una enfermedad como aquella no se quita así de rápido, es algo fantasioso inclusive imposible. Lo único que sentía en esos momentos era un enorme mareo, pero solo eso, un enorme y gran mareo. Salí de la cama y acomodé mis lentes, ese día tenía colegio nuevamente, realmente no quería ir, no tenía ganas de ir a pasar lo mismo de siempre, últimamente todo se ha vuelto repetitivo en mi vida, despertar, ir a la escuela, regresar a casa a recibir un regaño de parte de mi padre, ver a mi madre posada en aquella cama, y dormir, todos los días de mi existencia. No puedo quejarme por vivir así, pero, siento la necesidad de darle otra forma a mi vida, ya no quiero hacer lo mismo de siempre, ya no quiero seguir esta rutina estúpida, quisiera vivir más mi vida dejando a un lado todo lo común y peculiar. Empezaba a deprimirme por aquellos pensamientos que me invadían, ya no le tomaba sabor a la vida, ahora todo me parecía tan claro pero tan nulo. Solamente tomé mi mochila y me dirigí al colegio, cerrando la puerta una de tantas veces más. Ni siquiera desayuné, realmente no tenía hambre, afortunadamente para mí el transporte no me había dejado. Al subirme me percaté de algo que me heló la sangre, solo habían 6 personas en un transporte de 30, la gran mayoría de estos con cubrebocas, no perdí el tiempo y me senté en uno completamente vacío, conforme avanzábamos por la ciudad me percaté de muchas cosas que, me daban miedo, ¿por qué miedo? Miedo a lo desconocido. Primeramente no había tanta gente en las calles, las clínicas y hospitales estaban a reventar de gente. Qué bueno que recogí las medicinas de mi madre justo ayer, si no, seguro ahora estaría atrapada entre todo ese montón de gente. Había perros callejeros en todas partes, más de los comunes, y ya para finalizar diré que había mucha gente en trajes de contingencia, era demasiado extraño todo lo que pasaba, no mentiré, tenía un mal presentimiento, aunque, también es verdad que me alegré un poco al saber que no era lo mismo de siempre. Al llegar a la escuela no me encontré con la señora Irma, aquella puntual y formal señora no estaba en la puerta para reclamarme por mi cabello suelto y desordenado. Me extrañé bastante por aquello, simplemente me dirigí a mi clase, atontada por la rutina. Al llegar al salón únicamente éramos menos de la mitad del grupo los que estábamos ahí, la mayoría estaban enfermos, se podía saber por su cubrebocas y sus ojos rojos y llorosos. Yo ayer lucía como ellos, y realmente me sorprendo de que nadie haya sospechado de mí. Incrédula e ignorante, pensé que aquello solamente sería una típica enfermedad más, una enfermedad la cual sería erradicada al poco tiempo, solamente una falsa alarma más. Ni siquiera presté atención a la clase por divagar en mis pensamientos, por tal descuido la maestra me seleccionó a mí para realizar uno de sus ejercicios del pizarrón. Me levanté de mi asiento, suspiré cansada y empecé a resolver aquello, acabé en unos cuantos minutos. Devolví la tiza a mi profesora la cual estaba atónita ante mi operación. Tanta fue su indignación al comprobar que aquello era verídico que, me sacó del salón únicamente por no prestar atención. Solo accedí para no causar más escándalo, tal vez era algo distraída pero eso no significa que sea estúpida, tal vez no saque buenas notas pero eso no significa que no tenga conocimiento. Pasaron pocos minutos después de aquel castigo, cuando me percato que la profesora salió corriendo del salón, me impresioné ante aquello, miré con curiosidad a mis compañeros los cuales estaban tan confundidos como yo. Pasó una hora cuando algunos profesores sacaron a mi maestra de la institución, la sacaron de una manera un tanto agresiva, sosteniendo sus brazos sacándola así a la fuerza. Lo que más me asustó de aquello fue el color de piel de mi maestra, parecía grisácea, un tono gris un tanto notable, el cabello también empezó a caérsele, aquella cabellera rubia que sobresalía de todos nosotros ahora era de un color rojizo con tonos completamente negros, no era que el tinte se le cayera de la cabellera, aunque eso es imposible, más bien el cabello simplemente se ennegrecía y caía cada vez más rápido. Divisé cómo la sacaban a la fuerza por la puerta delantera del colegio, todos mis compañeros salieron del salón únicamente para ver aquello, se quedaron tan impresionados como yo al ver ese espectáculo horrible. También me di de cuenta que, aquella profesora escupía un líquido blanquizco de su boca, era espumoso y completamente blanco, no era saliva puesto que no era transparente. Sentía un sudor completamente helado, bien es cierto que estaba feliz porque aquella enfermedad había desaparecido de mí, ahora estoy más que agradecida porque aquel ser que sacaban a la fuerza no haya sido yo. Después de un rato de ver aquello, un prefecto de la institución nos ordenó regresar a nuestro salón, como si quisiera evitar que viéramos aquello, regresamos a regañadientes, nos sentamos en nuestros respectivos lugares a esperar otro tipo de indicación.
Estaba harta de esperar por una indicación, no quería seguir ahí esperando por algo que nunca iba a pasar. Me levanté de mi asiento, caminé hacia la puerta, giré mi cabeza hacia todos lados para divisar si había alguien vigilando el aula, nada, no lo pensé dos veces y salí rápidamente de aquel aula. La puerta de entrada tampoco estaba vigilada, por lo que salí sin problema alguno. Realmente no sabía a dónde ir, originalmente tenía pensado ir a mi casa, pero podría ir a otra parte que fuera más conveniente que mi simple casa. Caminé un rato sin rumbo alguno, como de costumbre no había casi nadie en aquellas calles, algunos autos, algunas personas, se sentía un ambiente realmente solitario, suspiré cansada. Una señora de aspecto cansado caminaba con un montón de bolsas de comida en sus manos, por accidente dejó caer una de estas justo enfrente mío, intenté llamarla para darle su lata, pero aquella señora estaba demasiado lejos de mí. Tomé la lata curiosa, esta no tenía etiqueta alguna, le di la vuelta y para mi sorpresa esta contenía algún tipo de carne cruda y pestilente. Arrojé la lata asqueada por el nauseabundo olor de esta, no sabía ni me interesaba el contenido de aquella lata maltratada. Fue entonces que una idea invadió mis pensamientos, podría ir al supermercado, nos estamos quedando sin comida y además, las noticias ya han advertido que es mejor tener comida de reserva, sin pensarlo mucho me dirigí hacia la plaza central. Una vez llegué a la inmensa plaza me dirigí hasta el supermercado, en la plaza había pocas personas, la mayoría de los puestos estaban cerrados. Al dirigirme al supermercado pasé por mi tienda favorita, recuerdo que siempre que acompañaba a mi madre al supermercado pasábamos por aquel local, odiaba ir de compras era lo peor del mundo pero, pasar por aquel local hacía que todo valiera la pena. Siempre he sido muy fanática de los libros, aquella pequeña biblioteca era lo que me entretenía, en lo que mi madre compraba yo me escabullía para aunque sea leer un poco ahí. Solo leía los libros gratuitos, no tenía para mucho más, me sorprendía que la mayoría de estos estuvieran intactos. Tal parece que leer no es para todo el mundo. Pero ese día no, ese día estaba completamente cerrado, me entristeció un poco percatarme de eso. Parecía que todo el mundo estaba en el supermercado, era demasiada la gente que intentaba conseguir la última lata de champiñones. Corrí hacia adentro del local, me dirigí hacia los enlatados, fue una mala idea, los estantes estaban casi completamente vacíos, solamente había algunas latas tiradas en el suelo, algunas abiertas, algunas abolladas, no había nada para mí, salí de aquella sección, no sabía muy bien qué comprar, la mayoría de cosas estaban completamente escogidas y la fila para pagar y salir era realmente enorme. Decidí salir de ahí, sin nada en mis manos pensé que había perdido completamente mi tarde en conseguir algo de comer. El día estaba completamente apagado, las nubes transmitían miedo y temor, todo el mundo estaba completamente asustado por la noticia del patógeno, tal parece que ya no es tan fácil engañar a la gente, o tal vez sí. El gobierno solo nos dice que todo estará bien, que no tenemos por qué preocuparnos, que aquella enfermedad está completamente controlada. Son realmente estupideces del gobierno, todos o bueno la mayoría, sabemos que no podemos confiar en el gobierno y mucho menos en este tipo de condiciones. Regresé a mi casa realmente cansada, lo único que quería hacer en ese momento era dormir. Subí a mi habitación, prendí mi computador para ver si Irving estaba conectado, efectivamente apenas entré a conectarme él me envió un mensaje. Temo que esta será la última vez que pueda hablar contigo. Me intrigué ante su comentario. ¿Y eso por qué? Básicamente nos cortarán el internet en poco, escucha necesito que sepas algo, no quiero que entres en pánico y mucho menos que no andes divulgando por ahí, solo manténlo en secreto porque esto podría salvarte de lo que se avecina. Aquel comentario me asustó un poco, no tenía ni idea de lo que pasaba. De acuerdo, puedes contarme. Bien, aquí en Florida las cosas están realmente mal, el gobierno nos desalojará de nuestra casa en poco tiempo para llevarnos a un refugio, la enfermedad salió de control, como te había dicho era demasiado potente para ser únicamente un derivado de la gripe común, la gente aquí ya no cree esas mentiras, ahora cualquier persona que presente los síntomas es asesinada de inmediato, como te he dicho esto ya se salió de control, quieren cortar todo tipo de comunicación por lo que cortarán el internet, la luz, y todo servicio de comunicación muy pronto. Aquí los muertos por esta enfermedad han sido muchos, y realmente no dudo que pase lo mismo donde estás, así que por favor ten cuidado. Realmente no sé muy bien qué pueda pasar, simplemente no te dejes engañar por las palabras corruptas de nuestro gobierno. Irving se había desconectado, sudaba frío y sentía realmente un miedo intenso en mí, no podía creer lo que estaba pasando, no podía creer lo que me había dicho, tiene que ser algún tipo de broma.
Intenté tranquilizarme, intenté respirar, ni siquiera hice los deberes ese día, ni siquiera me preocupé por la tarea, simplemente decidí dormir, ir a mi cama y dormir. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, desperté somnolienta, me había despertado a causa de ruidos bastante fuertes provenientes de mi jardín, parecía como si aplastaran latas. Me levanté, miré por mi ventana pero no era suficiente para ver qué era lo que causaba aquel ruido. Me abrigué un poco antes de salir, pensaba que sería algún perro callejero o un gato, tomé una pequeña linterna de mi habitación y salí. Intenté prender la luz de mi casa pero no había corriente, todo estaba casi completamente oscuro, lo estaría si no fuera por la farola de luz de la calle. Abrí lentamente la puerta rechinante del patio trasero, caminé un poco por el pasto, lentamente me dirigía hacia lo que fuera que causaba aquel ruido. Lo escuché de nuevo, esta vez un poco más alto, alumbré sin pensarlo hacia el contenedor de basura. Sentí un pequeño dolor en mi pecho, sentía como mis manos temblaban y mi vista se afinaba más y más, mis piernas temblaban, miedo, era lo que sentía, miedo puro. Al apuntar la linterna hacia aquella dirección, me percaté de que lo que causa aquel ruido era al parecer un bulto grande, no tenía forma alguna hasta que apunté con la luz de mi linterna, fue entonces que vi sus horrendos ojos blanquizcos que brillaban increíblemente con la luz. Al lado de aquella cosa estaban los contenedores de basura completamente caídos y rotos. Aquella cosa estaba comiendo lo que parecía ser un gato negro, un gato completamente negro, como aquel gato que vi cuando fui por las medicinas de mi madre. Su boca estaba completamente llena de sangre y lo que era peor, al momento de verme la abrió dejando ver un festín de sangre y tripas colgando de su mandíbula, parecía como si me dedicara una sonrisa realmente asquerosa. Retrocedí lentamente hacia atrás, tal vez por el miedo que sentía, tal vez por eso no podía moverme completamente. Todo empeoró cuando aquello me miró directamente, se levantó presuroso y corrió hacia mí rápidamente, haciendo gruñidos con su mandíbula. No lo pensé dos veces y corrí hacia mi casa, torpemente intenté girar la manija de mi puerta, fue inútil porque solo choqué con esta, ni siquiera giré la manija, aquella estupidez me costaría realmente caro. Aquella cosa se abalanzó contra mí, por accidente dejé caer mi linterna al suelo, realmente estaba paralizada del miedo, estúpidamente coloqué mi brazo derecho justo enfrente de mi cara, no comprendo por qué de tal estupidez. En consecuencia aquella cosa que no parecía ser humano, mordió mi brazo con brusquedad, por alguna razón no grité en ese momento, aquello fue tal vez por la adrenalina, no sentía dolor alguno. No quería quitar su mandíbula de mi brazo, intenté quitármelo de encima pero era realmente inútil aquello, cada vez se aferraba más y más a mi brazo, inclusive llegué a ver pedazos de carne que quitaba de mí, la sangre no se hizo esperar, un rojo carmesí era notable en el pasto verde y rasposo, quedando a la vista una alfombra de sangre, era un escenario tétrico pero hermoso. No sabía qué hacer, tampoco es que tuviera mucho tiempo para pensar las cosas con un mayor uso de la razón, asustada en un acto desesperado tomé mi linterna con el brazo que impedía a aquella cosa morder aún más mi brazo, provocando que aquello lo mordiera completamente. Sentía sus dientes mordiéndome con brusquedad, era algo realmente impactante pero repito, no sentía dolor alguno. Sujeté mi linterna con fuerza, suspiré hondo y con todas las fuerzas que me quedaban, golpeé su cabeza con el mango de la linterna. Aquella cosa dio un grito hórrido, más bien, dio algún tipo de chillido, el golpe provocó que se apartara un poco de mí, no esperé más tiempo y golpeé repetidamente aquella cosa justo en la cabeza, la sangre que provocaba el impacto causaba que mi cara se llenara de la sangre negra y pestilente que salía de su cabeza. Podía escuchar el crujir de su cráneo, inclusive provoqué que algunos pedazos de cerebro sobresalieran de esa cosa. Seguí golpeándole una y otra vez, con cada golpe que daba un chillido sobresalía de aquello, no sentía algún remordimiento. Lo que fuera aquello soltó mi brazo, aún así seguí golpeando su cabeza unas cuantas veces más, suspiré cansada, la cabeza deforme de esa cosa estaba recargada en mis piernas, miré aquello, su cabeza era completamente deforme ahora, ni siquiera podía reconocérsele, ahora su cabeza era una mezcla casi homogénea de cerebro, sangre y pedazos de carne y lo que parecía ser cabello. Rápidamente me aparté de esa cosa, me di de cuenta que yo estaba completamente manchada por su sangre viscosa y negra, tenía un olor sumamente repugnante, también me percaté que su sangre estaba completamente coagulada, es decir, era viscosa y pegajosa. Pequeñas lágrimas salieron de mí cuando aprecié lo que había hecho, yo maté a un ser humano, me sentía mal, me sentía la peor persona del mundo. Mis ojos se abrieron completamente cuando miré mi brazo, estaba realmente mal, una marca de mandíbulas resaltaban en mi piel, por suerte aquello no me arrancó el brazo, aún podía moverlo.
Entré rápidamente a mi casa, me dirigí al baño y saqué el botiquín de primeros auxilios, la herida que tenía empezaba a dolerme, empezaba a sentir un dolor realmente fuerte. Temblorosa y sollozando, saqué alcohol de la caja junto con unas vendas, abrí el alcohol y con mucho dolor empecé a colocarlo en mi herida, aquello dolía como el infierno, rápidamente lo cubrí con el vendaje. Me recargué en la puerta del baño, en poco tiempo ya estaba en el suelo completamente arrodillada. ¿Qué fue aquello? Me preguntaba asustada, en cierto modo estaba atónita por lo que había sucedido, estaba confundida, estaba realmente impactada, no reaccionaba muy bien ante las cosas, también mi humor había cambiado un poco, sentía que en cualquier momento explotaría, sentía que en cualquier momento comenzaría a llorar, no por el dolor que me provocaba la herida, sino por el dolor que me provocaba haber matado a un ser humano, a un ser vivo como yo, a un ser que puede respirar, vivir, sentir, a otro ser como yo, pensar en eso me daba tanto miedo, no quería admitir que lo había matado. Empecé a llorar en silencio, recargué mi cabeza en mis piernas, así pasé un rato hasta que decidí levantarme de nuevo, miré mi alrededor, sentí aún más miedo cuando me percaté que mis padres notarían el cuerpo de aquella cosa, sentía tanto odio en ese momento, no sabía qué hacer, mi cabeza dolía mucho. Simplemente me dediqué a no pensar en eso, miré mi reloj de muñeca, eran ya las 4 de la mañana, tenía escuela por lo que decidí levantarme e ir a arreglarme un poco. Realmente no tenía ánimos de ir y mucho menos con la herida que tenía, pero no tenía alguna opción, tenía que ir a la escuela a entregar todos los libros que alguna vez que habían prestado, la señora bibliotecaria ya me había llamado la atención por no devolverlos, inclusive perdí uno de ellos. Caminaba por la calle, hoy también me había dejado el camión, oh bueno eso pensaba yo, el ambiente era realmente hermoso, completamente nublado, parece que el cielo quiera llorar, se sentía una corriente de viento un poco helado, hacía que mi cuerpo temblase pero aún así, era realmente agradable aquello. Recordé a mi amigo Irving, recordé lo que les había pasado, según él, los sacarían de sus casas para llevarlos a un centro de atención, esto a causa de toda la contaminación del patógeno, cortar el internet y el servicio de telefonía. Pero en su situación el patógeno está realmente propagado, al menos aquí no es así. Ya en la tarde pasó algo realmente malo, me sentía enferma, sentía que mi cabeza explotaba, sentía un gran calor en mi cuerpo, sudaba frío y mis manos temblaban considerablemente, sentía también la garganta rasposa y seca, no tenía mucosidad nasal. Mierda, ¿acaso me he enfermado nuevamente? No puede ser así, si me he enfermado seguro estoy contagiada del patógeno, seguro que ahora sí estoy realmente enferma de esa bacteria. Intenté tranquilizarme pero me era imposible, no quería morir a causa de ese patógeno, no quería hacerlo, es parte del ser humano, es parte del instinto de supervivencia, no querer morir. Cada vez me sentía peor, tenía que cambiar los vendajes ya, estaban algo manchados. Me dirigía al baño del colegio rápidamente, entré en la primer puertilla que encontré, cerré con seguro, saqué de mi mochila nuevos vendajes además del bote de alcohol que había destapado. Con un poco de dolor quité los vendajes de mi brazo, me impacté al ver que el vendaje estaba cubierto por sangre viscosa y de color negro, aquella sangre negra era mía, la herida no había mejorado en nada, al parecer se había infectado, maldecí en mi mente una y otra vez, no puede ser posible, justo me tiene que pasar esto a mí, ya no importa lo que haga, estoy enferma del patógeno. Golpeé la pared con fuerza, estaba realmente enojada. Ahora moriré lentamente. Coloqué las nuevas vendas, únicamente para cubrir la herida que tenía, salí del baño con precaución, tuve que esperar el término de clases para dirigirme a mi casa, no quería más hacer nada, solo quería encerrarme, mi temperamento había cambiado, me sentía agresiva con todo y con todos, mi saliva era más espesa y ahora producía más. Al llegar a mi habitación cerré la puerta con seguro, realmente no quería ver a nadie, tenía una fuerte migraña y sentía mucho frío. Entré en las redes sociales para distraerme un rato, casi todo estaba lleno de noticias sobre el patógeno, esto ya se había salido de control, vídeos de gente expresando sus opiniones al respecto. El gobierno ya no puede engañarnos. Decían algunos, había un video que llamó notablemente mi atención. Un señor de apariencia hórrida y vieja, piel color gris, ojos completamente negros y tenía una postura encorvada, de su boca salía saliva, este atacaba a una señora que pasaba al lado de él provocando una notable mordedura en su cuello, ahí paró el video, únicamente con una nota al final que decía que esa era la consecuencia del virus. Obviamente no me creería aquello si no fuera por varias filtraciones de vídeos en hospitales, vídeos donde mostraban a gente igual de hórrida que la original, todos con una notable mordedura en alguna
ninguna parte del cuerpo. Realmente sentía que moría, tenía cada uno de los síntomas junto con la respectiva mordedura en mi brazo, y justo empezaron nuevamente cuando aquella cosa me mordió. Sentí un miedo insano, sentí que todo el mundo estaba en mi contra. ¿Qué pasará cuando tengamos que evacuar la ciudad a causa del patógeno? Peor aún, ¿qué mierda me harán si se enteran que estoy contagiada? Empecé a llorar nuevamente, odio ser sentimental, odio llorar por cualquier cosa, no quería terminar en un hospital esperando mi muerte. Jamás piensas que este tipo de cosas te ocurrirán, no te abres a las posibilidades de que te ocurra algo como una infección así. Miré mis brazos asustada, tal vez mi cerebro quiso engañarme, mi piel estaba un poco pálida, con un tenue color grisáceo, también sentía mucho asco y un mareo notable. Solo me queda esperar mi muerte, abrí mis ojos, si es que realmente estoy infectada con aquello, ¿significa que me convertiré en una de esas cosas agresivas? No quiero ni pensarlo, mi madre está en casa y no quiero perjudicarla. Sin nada más que mi ropa salí a la calle, era más o menos tarde, no quería estar cerca de mi familia. Si me convertía en aquellas cosas, corrí hacia un pequeño baldío, me asenté en el lugar más apartado que pude encontrar, me acurruqué entre un montón de cajas, hacía frío por lo que me abracé a mí misma. Cerré los ojos tenuemente, el sueño me ganaba, tal vez estos sean mis únicos y últimos recuerdos antes de que muera, tal vez no porte la enfermedad, pero me es imposible creer eso, simplemente cerré los ojos, escuchando varios aullidos lejos de mí.